que tu fe nunca falte. ¿Cómo se llama el tema? Que tu fe nunca falte. A ver, es necesario empezar a mirar en el tiempo en que estamos viviendo. El libro de Daniel dice que los entendidos resplandecerán, porque los entendidos conocerán los tiempos en que estamos viviendo. ¿Se me está comprendiendo? O sea, este tiempo no nos puede coger a nosotros en la oscuridad. Los niños pueden subir a sus clases, ¿sí? En la oscuridad. La Biblia dice que nosotros somos hijos de luz. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cuántos hijos de luz hay en este lugar? Somos hijos de luz. ¿Qué quiere decir? Que los hijos de luz conocen y deben de saber los tiempos que se están viviendo y deben de saber exactamente el reloj en lo que estamos viviendo. Entonces, vamos a mirar históricamente, después de una pandemia, o sea, vamos a mirar que históricamente han habido ¿qué? Pandemias. Después de una pandemia, ¿qué viene? ¿Cuál es la otra plaga? La primera plaga es la pandemia. ¿La segunda plaga cuál es? ¿Cuál? ¿Sí es históricamente? Sí, históricamente viene. ¿La segunda plaga cuál es? El hambre. A ver, les hago una pregunta. ¿Cómo está en este momento la situación aquí en Colombia? ¿Cuánto ha subido un huevo? ¿Cuánto ha subido el arroz? ¿Cuánto ha subido todo? La leche creo que esta semana vuelve y sube. Ya va como en 4.000 pesos un litro de leche, ¿cierto? Va a subir más. Aunque los informes del DANI es que se ha disminuido la pobreza en Colombia, yo creo que esto lo que va a generar es más que pobreza y más hambre. Ahora, no es solamente en Colombia. Les dije que después de una pandemia, ¿qué viene? El hambre. Pero mírenlo históricamente. Si quieren hacer una investigación históricamente, y viene el hambre, un hambre terrible. Entonces, el hambre en este momento está en todo, o sea, está en todo el mundo. En todos los países ha subido la inflación. En todos los países. Así que uno dice, ¿para dónde corro? ¿Para dónde me voy? Si en todo lugar está la situación terrible. Entonces, las noticias que les traigo a ustedes en esta mañana es que tu fe no falte en medio de lo que se avecina. Yo quisiera traerles buenas noticias, decirles todo esto se va a arreglar. Me gustaría y debo de orar por eso, para que todo se arregle. Pero déjenme decirles que vienen situaciones aún más difíciles. En la Biblia encontramos varias fechas de hambre, o varios en el transcurso bíblico, ¿sí? ¿Alguien me ayuda? ¿Cuál fue la primera hambre que hubo? En el tiempo de Abraham. ¿Sí se acuerdan? ¿Sí hubo hambre o no hubo hambre? ¿Sí? ¿Se acuerdan que Abraham descendió a dónde? A Egipto. Luego el hijo de Abraham, Isaac. Génesis capítulo 26. ¿Sí también hubo hambre? ¿Y dónde más hubo hambre? O sea, ayúdenme. José. En el tiempo de José, ¿se acuerdan? También Génesis dice que vino un hambre y José, o sea, Dios le reveló a José y le dijo: José, haz esto y esto y esto, y fue por esa manera 7 años de hambre que venían sobre la tierra, y le enseñó a administrar los recursos porque iban a venir 7 años de hambre. ¿Dónde más? En el tiempo de los jueces, en el tiempo de Ruth, ¿se acuerda? Elimelech sale de Belén, dice, porque había hambre en la tierra, y se fue ¿a dónde? ¿A ir a dónde? A los campos de Moab. ¿Dónde más? ¿Cuándo más hubo hambre? ¿Se acuerdan en el tiempo de Jeremías, de Lamentaciones? Que la Biblia dice que era tanta el hambre que había sobre la tierra que las mujeres cocían a sus propios hijos. O sea, el pueblo entró en el canibalismo. ¿Usted se imagina un pueblo con hambre? ¿Usted se imagina una nación con hambre? O sea, una multitud con hambre sin tener que comer. Dice que practicaron ¿qué? El canibalismo.
sea, viene un tiempo de sacudón, viene un tiempo de que usted tiene que entender el tiempo que estamos viviendo bíblicamente. En el tiempo de Ezequiel, en el pueblo de Israel también hubo hambre. O sea, históricamente han habido hambre detrás de cada pandemia. Y déjeme decirle algo que es algo duro, es algo fuerte, pero solo los entendidos que resplandecerán. Amén. Entonces vamos a analizar algo. Quiero que analicemos algo precisamente de esto del hambre, de las situaciones que han venido y cómo Dios también utiliza las situaciones difíciles, porque son permitidas por Dios para cumplir sus propósitos, para cumplir sus decretos sobre la tierra. ¿Estamos de acuerdo? ¿Para qué vienen las situaciones difíciles? Para que Dios cumpla sus propósitos y sus decretos. Ahora, hay que entender algo, que el pueblo no es que sea muy buscador de Dios, o las naciones. Por eso dije al comienzo que lamentablemente los reyes, los príncipes de las naciones, dice que hacen reuniones. ¿Para qué? Usted tiene que entender, el Salmo 2, lo tienen ahí, ahora lo léalo para que usted diga, el pastor nos está mintiendo, ¿qué nos está diciendo? Dice que se reúnen ¿para qué? Para ir contra su ungido, ¿sí? Dice que se reúnen para decretar en contra de su ungido, y dice, ¿qué dice? Porque se amontonarán las gentes y los pueblos piensan cosas vanas. Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido. Exacto. O sea, ellos tomarán decisiones. Por ejemplo, la ley del aborto, eso es una ley. A ver, hay una organización que se llama la Corte Internacional de los Derechos Humanos. Entonces la Corte Internacional de los Derechos Humanos, aunque, ay, pues qué chévere esa corte, sí, qué chévere, que no sé qué, pero esa corte, la mayoría de puntos que tienen están en contra de la palabra de Dios. Sí. ¿Sí sabe? Amén. Y esa es una corte internacional. Ahora, discúlpeme, pero tengo que decir lo que Dios me está poniendo a decir. Entonces, la Corte Internacional de los Derechos Humanos apoya homosexualismo. Entonces, ayúdenme, ¿cómo empieza la organización que se llama L? ¿Cómo es? LGBT más. Eso, entonces, L, lesbianas, G, gays, T, transexuales, LGTB y la I, que es bisexuales. ¿Qué más? Intersexuales. Eso. ¿Y qué más sigue? ¿Más qué? Más lo que venga. ¿Sí la entendió? Más lo que venga, o sea, más lo que aparezca. ¿Es en contra de Dios o no? En contra de la palabra. Sí, es en contra de la palabra. Dice consultarán unidos, en contra de su ungido y en contra de todo. Entonces, lo que vamos a analizar es que detrás de cada situación, de cada tiempo que vivimos, se suscitan otras cosas, y esto que se va a suscitar es un hambre sobre la tierra, una situación difícil sobre la tierra. En el tiempo de Ezequiel, Dios hace esto para hacerle entender al pueblo la situación que están viviendo, y le habla a Ezequiel estas palabras, y que me gustaría que miráramos en el capítulo 4, libro de Ezequiel, capítulo 4. Dice la palabra del Señor. El versículo 7 en adelante lo podríamos leer. Al asedio de Jerusalén afirmarás tu rostro, y descubierto tu brazo profetizarás contra ella. Y aquí he puesto sobre ti ataduras
y no te volverás de un lado a otro hasta que haya cumplido los días de qué? De tu asedio. O sea, venía una situación difícil para Jerusalén. Dios le dice que a él que se ponga unas ataduras, y tú toma para ti trigo, cebada, habas, lentejas, millo. No entendí qué millo es. Y avena. Pues, mira que es hermoso, millo y avena. Y ponlos en una vasija y hazte pan de ellos. El número de los días que te acuestes sobre tu lado, 390 días comerás de él. Y le dice, la comida que comerás será de peso de 20 ciclos al día, o sea, poquito. De tiempo en tiempo, ¿la qué? La comerás. Y beberás el agua por medida, ¿qué? Por medida, la sexta parte de un hin. Tocaría buscar cuánto es un hin. De tiempo en tiempo la beberás. Y comerás pan de cebada cocido debajo de la ceniza. Y lo cocerás a vista de ellos. ¿Al fuego de qué? ¿Usted entiende ahí? O sea, coge la cebada, coge el trigo y haces como una arepa, ¿sí es lo que está diciendo? Pero coge el excremento humano y lo coces. O sea, te vas a comer esa comida con excremento ¿qué? Humano. O sea, era bastante fuerte esa palabra, eso que le está diciendo Dios a Ezequiel. Pero ¿qué dice? Dice, y dijo Jehová, así comerán los hijos de Israel su pan inmundo entre las naciones donde yo los arrojaré. Y dije a Jehová, Señor Jehová, he aquí que mi alma no es inmunda, ni nunca desde mi juventud hasta este tiempo comí cosa mortecina ni despedazada, ni nunca en mi boca entró carne inmunda. Y me respondió, y aquí te permito usar estiércol de qué? De bueyes. Le cambió el estiércol humano por el estiércol de qué? De bueyes, en lugar de excremento humano para cocer tu pan. Me dijo luego, hijo de hombre, he aquí quebrantaré el sustento del pan de qué? De Jerusalén. Tremendo, ¿sí? Quebrantaré qué? El sustento del pan de Jerusalén, y comerán el pan por peso y con angustia, y beberán qué? El agua por medida en espada, y que se consuma en su maldad. Eso se llama juicio. O sea, la pandemia es un juicio de Dios. Luego la segunda plaga que viene es que el hambre como juicio. Pero bíblicamente dice por causa de la ¿qué? De la maldad. Ahora, no solamente es Colombia maldadosa, sino que las naciones se han juntado a ser maldadosos con el Señor, con la palabra que Él ha establecido. Es rarita la nación que tiene la Biblia en los colegios. Es rarita la nación que se le da el derecho a la Biblia para poderse predicar. Hay países donde está prohibido predicar la Biblia, donde se ha prohibido predicar la palabra de Dios. Y Dios habla de juicios precisamente para estas naciones, para el mundo entero. Pero hay algo que me preocupa a mí, y es que en medio de las naciones, cuando viene el juicio entero, pues en las naciones está la iglesia. La iglesia del Señor está en todas las naciones. Ahora, cuando hablamos de la iglesia del Señor en todas las naciones, no vamos a hablar de una iglesia, aunque sé que es una iglesia grande. Tal vez usted ha visto conciertos por la televisión, conciertos cristianos. Tal vez ha visto cruzadas cristianas donde se llena un estadio, donde muchas personas recurren a escuchar la palabra de Dios. Pero déjeme decirle algo, que no todos los que recurren a escuchar la palabra de Dios son de Dios. De ahí la Biblia dice que el Señor se ha preparado un remanente. ¿Sí me está comprendiendo? Hay un remanente. O sea, en el pueblo de Dios, por eso dijo el mismo Señor, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. Entonces, habrán muchos que le dirán mi Señor, pero el Señor no es Señor de ellos.
Entonces hay solo un remanente, solamente hay un pueblo pequeño que Dios va a salvar, porque Dios se va a glorificar en ellos. Ahora, ese pueblo pequeño, ese pueblo, ese remanente, es el que yo oro, es al que yo le pido a Dios que no le falte la fe. ¿Cómo dije? La fe. Si usted es de ese remanente pequeño, oro a Dios para que no le falte nunca su fe. Dígale al hermano que está a su lado, hermano, que no le falte nunca su fe. Ahora, ¿por qué no tiene que faltarle a usted la fe? ¿Por qué no tiene que faltarme a mí a la fe? Porque en medio de la situación difícil es el único recurso que voy a tener. Es el único recurso que yo voy a tener para enfrentar la situación difícil. Es la fe. Si yo miro a mi alrededor, no voy a tener nada. Pero lo único que puedo tener y lo único que me va a sostener y lo único que me va a levantar es la fe. Pero no es una fe como todos pensamos. No es una fe de esa fe que yo digo, es que yo tengo fe. Entonces, si usted me dice que tiene fe, le digo a usted en esta mañana qué clase de fe tiene. La fe esa racional que tal vez usted me dice, es que yo creo que sí. Porque todos tenemos una fe natural. A ver, si me hago entender, una fe natural con la cual nacemos. Por ejemplo, usted se va a trabajar y se va a trabajar porque usted espera una quincena. No le han pagado, pero usted ya está ¿qué? Trabajando. Usted dice, me voy a ir a viajar en junio, ahorita en junio. No ha llegado junio, pero usted ya tiene una fe que va a salir a viajar ¿qué? En junio, pero quién sabe si Dios le dé la oportunidad de llegar a junio. Eso es una fe racional. Yo tengo una fe con mis hijos, voy a poner una comparación. Tengo 4 hijos, la fe y sueño es que ellos terminen la universidad, que tengan hogares, que sean felices, que se multipliquen y verlos realizados. Pero esa es mi fe racional y deseo que les vaya muy bien. Pero hay una fe, o sea, esa fe la puede tener casi todo el mundo. Pero no, Dios no está hablando de esa fe. Estoy hablando de una fe que nace de Dios y que viene a su espíritu. ¿Cómo diga? De una fe que nace de Dios y viene a su espíritu. La fe de Dios es así, para que usted me lo comprenda, lo dice la Biblia. Dice, la fe de Dios es la que llama las cosas que no son como si fuesen. No son, pero tú llamarlas como si fuesen. Es decir, Dios creó todas las cosas de la nada, dice la Biblia. Dios soltó su palabra y todo fue creado. Ahora, es importante que usted entre en ese nivel de fe. Ahora, para que usted pueda entrar en ese nivel de fe, usted necesita algo que, se lo digo en esta mañana, usted necesita un compromiso con Dios. Usted necesita buscar a Dios en la intimidad. Usted necesita aprender más de su palabra, porque la palabra de Dios es la que trae luz a tu mente y a tu espíritu. No se puede tener fe lejos de la palabra de Dios. No se puede tener, porque la palabra de Dios es la fuente de la fe. Se lo voy a decir en otras palabras. Su fe tiene que descansar sobre lo que Dios ha dicho, no sobre lo que usted piensa, cree o le dice la gente. ¿Me está comprendiendo? O sea, yo descanso en lo que Dios me dijo. Y si Dios dijo, ahí me mantendré, ahí esperaré en lo que el Señor ha dicho. ¿Estamos de acuerdo? Entonces quiero que miremos el caso de un hombre en la Biblia. Por favor, en el libro de Lucas, capítulo 22. Evangelio según San Lucas, capítulo 22. El versículo, ya les digo, Lucas 22. Vamos a Lucas 22. Gloria al Señor, gloria al Rey. Lucas capítulo 22 y vamos a estar viendo el versículo 31 en adelante. ¿Sí? Lucas capítulo 22, el versículo 31 en adelante. Yo quisiera que usted hiciera algo en esta mañana, no sé, algo que no se le olvidara esta prédica. Hiciera como algo que siempre le vaya a recordar. A ver, hay algo que muchas personas hacen y es para que no se les olvide la cita médica. Ponen que el recordatorio en el celular. Y yo quisiera que esta prédica no se les olvidara
sino que siempre esta prédica estuviera presente en su diario vivir. No sé, la estuviera recordando y recordando. Y yo quisiera hacer como algo extraordinario para que usted diga, me acuerdo la vez que el pastor predicó sobre esto, hizo una locura. Eso deja como que algo causa en uno, ¿sí? Entonces, en el transcurso de la predicación de pronto Dios me dio una locura para que usted se acuerde y no se le vaya a olvidar. Pero en el capítulo 22 del Evangelio según San Lucas, el versículo 31, hay una situación que pasa y es la siguiente. Dice la palabra de Dios: dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe ¿qué? No falte. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Pedro le dijo, o Simón le dijo: Señor, dispuesto estoy a ir contigo no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y él le dijo: Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces que me conoces. Detengámonos acá. Hay algunas cosas que yo, digamos, estudiando este mensaje, quise analizar. La primera que analicé fue la siguiente. Dijo también el Señor, Simón, Simón. Dije, oye Señor, ¿por qué tú llamas Simón, Simón? Si él se llamaba Simón, pero el que le cambió el nombre a Simón fuiste tú, ¿se acuerdan? ¿Cómo lo llamó el Señor? Ya no te llamarás más Simón, sino ¿cómo se llamará? Pedro, que quiere decir roca. Entonces el Señor lo que está tratando es de decir, o sea, el Señor le estaba diciendo a Pedro, el Señor estaba mirando las dos partes. Estaba mirando la humanidad de Pedro. Pedro, no, Simón, nombre humano, o sea, característica humana. Pero Pedro hablaba de roca, o sea, ya algo más fuerte, más sostenible, no sé cómo decirlo, algo, una roca, algo fuerte. Y Simón tenía la identificación como, creo que Simón quiere decir caña débil, si la movía el viento, se dejaba llevar de aquí para allá. Gracias por ayudarme. Entonces, eso es lo que quería decir. Ya no serás una caña débil, que es lo que quería decir Simón, sino ahora te llamarás Pedro, que ahora vas a ser una roca que fuerte. Pero el Señor le dice: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido ¿para qué? Para zarandearos. O sea, Satanás me pidió al hombre, al humano, para zarandearlos. No dice para matarlos. No dice para matar. Dice ¿para qué? Para zarandearlos. Detengámonos ahí. ¿Qué es zarandear? ¿Alguno de ustedes sabe qué es zarandear? ¿Saben qué es un sedazo? ¿Alguno de ustedes saben qué es un sedazo? ¿Sí saben qué es un sedazo? Bueno, para los que no saben, voy a decir: un sedazo era algo que nosotros cogíamos en Boyacá cuando cultivábamos el trigo. Entonces se molía el trigo, ¿cómo se llama? Se desgranaba el trigo, se metía en una vaina, no me acuerdo cómo se llamaba eso, se me olvidó, si alguien me acuerda. Se metía el trigo allá y salía por un lado salía el trigo y por otro lado salía el bagazo, sí. Pero el trigo salía con muchas cositas. ¿Cómo se llama eso? Cisco, sí, eso, gracias, cisco. Sí, no sé cómo lo llaman allá, pero sí, algo así. Entonces, tocaba coger el trigo y echarlo en un sedazo y hacerle así. Le hacíamos así. ¿Por qué le hacíamos así? Para que cayera el cisco. ¿Cómo dijo usted? El cisco, para que cayera eso. Pero entonces lo que Satanás está pidiéndole a Dios es: déjame, yo quiero zarandearlos, yo quiero moverlo. Entonces el zarandeo son situaciones, ¿cómo dije? Situaciones adversas que vienen a tu vida. ¿Cómo dije? El zarandeo son situaciones adversas que vienen a tu vida. Tal vez usted llega y me dice así:
pastor, estoy viviendo una situación difícil. Y la situación difícil tal vez es un dictamen médico horrible para su salud. Siento que me voy a morir, pastor. Tal vez una situación difícil económica. Me van a quitar el apartamento. Me embargaron el sueldo. Siento que no, o sea, todo se me vino, porque el zarandeo es así, usted está arriba, está abajo, está arriba, está abajo, zarandeo. Cuando los discípulos van a la barca, dice la Biblia, cuando iban al otro lado, cuando iban a pasar al otro lado, se levantó una tormenta. Ellos iban bien, el mar iba todo bien. Diga conmigo, yo voy por el camino de la vida bien. Diga conmigo, yo voy por el camino de la vida bien. Pero es que hablan como si no fueran desayunados. Entonces diga, yo no sé si ya salió. Diga, yo voy por el camino de la vida bien. Pero de un momento a otro viene una situación, todo cambia. ¿Si ha pasado o no ha pasado? Yo iba bien, pero ¿qué pasó si todo iba bien? Todo, como dicen algunos, todo iba bien en popa. Todo iba bien. Pero de un momento a otro llegó una situación que afectó, una noticia que afectó nuestra vida, que afectó nuestro caminar. Y nos cogemos la cabeza y dice, Dios mío, ¿qué pasó acá? Nos quedamos bloqueados. Y son esas situaciones a las que nosotros tenemos que enfrentar. Los discípulos dicen, Señor, cuando iban en la barca todo iba bien, iban navegando, todo va bien, pero de un momento a otro la Biblia dice, se levantó una ¿qué? Tormenta. Y ellos, dice la Biblia, y ellos parecía que la tormenta ya iba a hundir esa barca. Y más se arreciaba la tormenta. Y como que eso no iba a tener fin, como que más se oscurecía. Como que ellos veían imposible que el clima fuera a cambiar. Así que ellos, la única opción que tienen es, Señor, levántate. La Biblia dice que Jesús iba durmiendo ahí en la barca. Jesús, despiértate, que perecemos, ayúdanos. O sea, parece que ellos habían perdido la esperanza de vida. Nos vamos a morir. Y en el zarandeo del enemigo hacia la humanidad, hacia el Hijo de Dios, hacia los hijos, las hijas de Dios, va a llegar un tiempo donde usted dice, parece que el Señor no me escucha, todo me está saliendo al revés. Dios mío, ¿dónde está Dios? Dios de los cielos, ayúdame que todo esté al revés. Zarandear no te está matando, pero te está llevando a la preocupación, te está llevando al desespero. Eso significa zarandear, eso significa que, como que, se lo voy a decir en otras palabras, como ¿cuántos de los que están aquí han montado en la montaña rusa? Sí, han montado. Entonces cuando uno monta en esa montaña rusa, todo el trencito empieza suavecito y uno empieza a subir ahí. Pero cuando ya llega arriba y uno mira hacia abajo, no puede ser posible que esto baje por ahí. Cuando de un momento a otro desciende ese bendita y uno le da tanto miedo que dice, hasta aquí llegué. Y hay personas que se desmayan. Hay personas que se desmayan del mismo miedo, del mismo terror. Pero después dicen, pero no pasó nada. Y no se pudo. Sí, no pasó nada. Entonces, lo que quiero decirle es, el zarandeo parece que te fuera a matar y usted grita, no, si Dios te va a matar. Pero cuando llega, ay no pasó nada, Señor. Esa es la fe la que el Señor te está pidiendo en esta mañana. Lo segundo, mira lo que dice ahí. Satanás os ha pedido ¿para qué? Para zarandearlos. A mí me falta algo ahí. Es que no quiero pasar al otro punto. Ahora, estuve yo mirando qué tan importante es que seamos zarandeados. ¿Creen ustedes que es importante ser zarandeados? Sí. ¿Por qué es importante? Para probar la fe.
¿Para qué más? Para afirmar la fe, Para afirmar la fe. De pronto para cambiar algo que no nos dábamos cuenta que teníamos y necesitábamos. ¿Para qué? Para derribar el orgullo. Eso puede ser también. Bueno, hermanito, gracias. Como siempre, el Señor les revela cosas maravillosas. Para madurar. Para madurar. Disciplina. Pues estuve mirando en la Biblia y es importante ser zarandeados, primer punto, para purificar nuestra fe. ¿Cómo se llama? Purificar. Para que la fe sea pura. ¿Para qué? Resulta y pasa que cuando se zarandeaba así, ¿qué salía? ¿Qué sale cuando se zarandea el trigo? Limpio. ¿Ah? Queda limpio el trigo. Exactamente, va a quedar puro el trigo y sale ¿qué? La basurita. Se filtra. Entonces hay cosas que tienen que salir de nuestra vida. El hermano le dijo el orgullo. Es necesario ser zarandeados. ¿Para qué? Salga el orgullo. ¿Para qué saca el orgullo? Pedro está diciéndole más adelante, le dijo, Señor, Señor, versículo 33 dice, dispuesto estoy a ir contigo, no solo a la cárcel, sino también ¿a dónde? A la muerte. ¿Quién estaba hablando ahí? Simón, el humano. Estaba hablando el hombre. Yo estoy dispuesto a ir no solamente contigo a donde sea, sino hasta la muerte. Y Dios le dice, son palabras humanas. Yo no quiero que tú me hables como humano. Hijo mío, no seas sabio en tu propia opinión, sino teme a Jehová y a qué, y apártate de mí. ¡Ah, que yo puedo! No, usted no puede. Usted puede si Dios está contigo. Amén. ¿Es así o no es así? Amén. Es que yo lo logré. No, Dios le ayudó a lograr. El humilde dice, se postra ante Dios y dice, Señor, todo lo debo a ti. El oxígeno, lo que respira, todo es de Dios, algo es suyo. Todo le debemos a Dios. Por eso David dice, vivimos por tu misericordia, vivimos por tu gracia. Y entonces oiga, ¿qué dice aquí? Se me fue el texto, lo tiene hasta ahí. Dice, para purificar nuestra fe. ¿Qué pasó con aquí ya? Para purificar nuestra fe la encontramos en Primera de Pedro, capítulo 1, el versículo 6 y 7. Y volvemos nuevamente a Lucas, capítulo 22. ¿Listo? Entonces vamos a mirar Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 6 y 7. Ahora, estamos hablando, ¿de quién estamos hablando? Del apóstol Pedro. Precisamente del apóstol Pedro. Pero hay una situación que aquí el apóstol Pedro, encontramos al apóstol Pedro escribiendo Primera y Segunda de Pedro. Pero el apóstol Pedro ya había pasado el proceso de Simón a Pedro. ¿Está comprendiendo? Ya había pasado, ya había llegado al otro lado. Y Pedro, el apóstol Pedro, ve lo importante que era que nuestra fe o la fe en él, o la experimentó en él, fuera removida, fuera... ¿cómo se llama eso? Probada, esa es la palabra. Entonces, en Primera de Pedro, capítulo 1, al versículo 6 dice, si quiere, leémoslo desde el versículo 5, amén. Desde el versículo 5, que sois guardados por el poder de Dios, mediante ¿qué? La fe. A ver, ¿qué está diciendo ahí el apóstol Pedro? Que sois guardados por el poder de Dios, mediante ¿qué? La fe. Subraye la palabra, mediante la fe. Dios te guarda. Pero Dios está diciendo, o el apóstol Pedro dice, usted necesita tener algo. Usted necesita acrecentar su fe para que usted no tema. ¿Me están comprendiendo? ¿Cómo nosotros acrecentamos, dije, la fe de Dios, no la fe humana, no la fe razonable? ¿Cómo nosotros acrecentamos nuestra fe? Así que la fe viene por el oír, y el oír de la palabra. O Él me nos manda a tener comunión con la palabra para poder ¿qué? Para poder tener fe. Dije la fe de Dios. Pero si usted no tiene comunión con la palabra, pues no va a tener fe. Y Pedro, mediante su razonamiento,
mediante su humanidad le hizo una promesa a Cristo y le dijo, oye, yo, si es necesario, pongo mi vida por ti y voy hasta la muerte. El Señor le dijo, usted me está hablando como humano, y como humano usted no soporta. Pero hubo un tiempo en que Pedro le fue revelado, escúcheme bien, le fue revelado el propósito divino. Capítulo 16 del Evangelio según San Mateo, ¿se acuerdan? Pedro le pregunta al Señor a sus discípulos, ¿quién dice la gente que soy yo? Dijeron unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías. Pero tú, Pedro, vuelve y le pregunta, ¿tú quién dices que soy yo? Y se le fue revelado al apóstol Pedro y él dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Se le fue revelado a Pedro, ¿me está comprendiendo? Que él era el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Era el Redentor de la humanidad, el Hijo de Dios. Se le reveló. O sea, lo que usted y yo necesitamos es la misma revelación que tuvo el apóstol Pedro en el libro de Mateo, el Evangelio según San Mateo capítulo 16. Para poder ser guardados por esa fe. Mire lo que dice ahí mismo la palabra de Dios. Que sois guardados por el poder de Dios, ¿mediante qué? Mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el día postrero. Luego el versículo 6, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de ¿qué? De tiempo. Y nos sigue diciendo, si es necesario que tengáis que ser ¿qué? Afligidos en diversas ¿qué? Pruebas. Subraye la palabra diversas pruebas. En diversas situaciones vamos a ser zarandeados. La vida parece color de rosa, pero no es color de rosa. La vida es hermosa, pero tiene espinas. Hay situaciones difíciles a las cuales tenemos que levantarnos y enfrentarlas para que nuestra fe sea purificada. Dice, alégrese en la salvación, alégrese en lo que Dios ha prometido para usted y para mí, me gozo. Pero dice la palabra del Señor, si es necesario tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Y el versículo 7 nos dice la razón de las pruebas. ¿Para qué? Para que sometida a prueba ¿qué? Nuestra fe mucho más preciosa. ¿Estamos ahí? ¿Aló? ¿Le entendió lo que le acabo de leer? ¿Qué es más preciosa que el oro? La fe. Una persona puede tener oro y es pobre, pero si usted tiene la fe, tiene más que el oro. ¿Me está comprendiendo? Es más preciosa la fe que el oro. Eso dice el apóstol Pedro, dice, para que sometida a prueba nuestra fe mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, se halla en balanza y gloria y honra cuando se ha manifestado Jesucristo. ¿Qué está diciendo la palabra del Señor? Que vienen diversas pruebas, que venían situaciones difíciles. Amado hermano, he aprendido de la vida que la vida tiene subidas y bajadas y tiene planes, un plan. Unas veces caminamos por el plan y decimos qué bueno. Otras veces nuestra vida es divertida cuando vamos bajando, como cuando yo voy bajando en la bicicleta, el viento viene así, muy bonito. Qué rico montar bicicleta. Pero llega el momento de la subida. Es cuando yo me quiero bajar. Es cuando yo no quiero seguir. Digo, no, esto ya se puso dificultosa la vida. Es cuando ya quiero. Y la vida tiene subidas y bajadas. Subidas. Pero en cada tenemos que estar preparados. ¿Para qué? Para cada situación, es lo que el Señor nos está diciendo. Volvamos nuevamente a Lucas, porque seguimos el Evangelio según San Lucas, capítulo 22. Dice la palabra del Señor. Dice, Satanás os ha pedido ¿para qué? Para zarandearnos como a trigo. Pero aquí
el Señor no le dijo a Satanás: oye, deja a mis hijos quietos, no les molestes, déjenlos quietos. El Señor había podido decirle eso a Satanás, ¿cierto? Es como si alguien le dijera: hermanita Joana, ¿usted me puede hacer el favor y me deja molestarle a Sebastián? Quiero molestarle a Sebastián hasta que no me escuche. ¿Usted qué va a decir? No, el chino me lo deja aquí. ¿Sí o no? Tóqueme el chino y se mete conmigo. Eso había podido decir el Señor Jesús. A mis discípulos me los deja ¿qué? Quietos. Pero no. Diga conmigo: Satanás también es un instrumento de Dios para llevar a cabo sus propósitos. Amén. ¿Sí me está comprendiendo? Y Satanás existe porque es un instrumento de Dios. No es más grande que Dios. Diga un instrumento, es un siervo de Dios. Así es. Entonces el Señor dice: es necesario que me los moleste. Es necesario para que sea manifestado el poder de Dios en ellos, que son guardados mediante la fe, por el poder de Dios mediante la fe, dijo el apóstol Pedro. Entonces, listo, zarandearlos. Entonces, ¿qué dice la palabra del Señor? Pero yo he rogado por ti. Deténgase ahí. Van a ser zarandeados, pero el Señor dice: yo he rogado por Jaime, yo he rogado por Natalí, yo he rogado por el hermano Gustavo, yo he rogado por Luis, yo he rogado por Hugo, para que tu fe no falte en el día de la prueba. Amén. Nuestro Señor está diciendo: yo he rogado por ti, para que no falte. Vas a tener pruebas, vas a tener momentos difíciles. En el ministerio se tienen pruebas. No es fácil el ministerio. Es difícil esperar en Dios. Es difícil, Señor. Necesitamos pagar cotas. Necesitamos pagar arriendo. Iba y miraba en el alfolí cuánto entró de diezmos y ofrendas. Necesitaba pagar 500,000 pesos de arriendo y solo me llegaban 150,000 al mes. Señor, es alta la deuda. El Señor me dijo: no mires tan grande la deuda. Mira que hay uno más grande que la deuda, y soy yo. Y estoy contigo. Yo estoy contigo. He rogado por ti para que tu fe no falte. El médico te dice: tienes un problema de cáncer. ¡Me voy a morir! No mire el problema del cáncer. Mira que hay uno que sana el cáncer y se llama Jesucristo de Nazaret. ¿Sí me está comprendiendo? No puedo, escúcheme, yo no puedo porque no tengo los recursos para ir a la universidad. No puedo salir adelante. Hay unos que nacieron con estrella y otros nacieron estrellados. Y yo soy del que nací estrellado. Dios dice en su palabra: hijo mío, no temas, yo estoy contigo, yo te ayudaré. Amén. ¿Lo dice Dios o no lo dice Dios? Amén. Ahorita hablaba con Leonela. Distinguen a Leonela. La profe Leonela. Digo: Paz, he tenido muchas tareas, mucho trabajo, pero ya estoy haciendo la tesis. Me voy a graduar en el mes de agosto, posiblemente, en una fecha paralela. Pero ha sido muy difícil. A veces siento que no puedo. Ha sido difícil la carrera. Le dije: Leo, es que ese día que te gradúes no solamente va a ser el triunfo suyo, va a ser un triunfo mío, un triunfo de su mamá,
Un triunfo de las personas que te aman. Y no solamente de las personas que te aman, sino de las personas que están alrededor tuyo y que han dicho no puedo. Usted les va a poner un peldaño alto y decir sí se puede. Sí se puede. Porque Leonel hasta para los buses no tenía, porque tenía que vender dulces en los buses. Y dijo, voy para adelante, pastor. Lo abracé, lloramos y le dije, vamos para adelante. Jennifer, ¿te acuerdas cuando tú pasabas a la panadería y me decías, ya no aguanto? Pasaba noches enteras, tal vez sin poder dormir. Y le decía, Jennifer, usted puede, no aguanto más, es muy duro. Jennifer, vamos. Pero logró esa carrera, logró salir adelante, porque con Cristo sí se puede. Amén. Porque si Él está con nosotros, Él nos dice que nos esfuerza. Porque hay momentos en que a nosotros se nos acaba la fuerza. Hay momentos en que yo ya digo, ya no quiero más. Pero el Señor te dice, vamos más. Me dijo Leonela, yo no aguanto más. Le dije, Leonela, vamos a hacer algo. Permítame decirte algo en esta mañana, le dije Dios. El Señor le dijo a usted, lleve la carga hasta cierto lugar. Y tal vez hay una meta ahí donde el Señor la puso, digo, hasta aquí. Pero cuando tú llegas ahí, el Señor te dice, llévalo un poquito más. Un poquito más. O sea, el Señor te dice, vamos, un poquito más. No puedo. Dios le dice, sí, un poquito más. Dame un poquito más de ti. Yo quiero más esfuerzo de ti. Tú eres fuerte, vamos, tú puedes. Tú tienes que saber quién eres. Realmente cuando tú estás en mí, yo te hago a ti vencedor, te hago fuerte, porque contigo soy más que vencedor, dijo el apóstol Pablo. Amén. Con Cristo somos más que vencedores. Vamos un poquito más, dice el Señor. Le hago una pregunta. Usted dice, ya no quiero seguir. Yo ya estoy cansado. Estoy cansado con el hogar. Estoy cansado con los hijos. Me voy a ir de la casa. Quiero acabar la empresa. Quiero acabar el ministerio. No quiero seguir. El Señor en esta mañana te está diciendo, dame un poquito más de ti. Vamos, un poquito más. Tienes que sacar fuerzas porque yo estoy contigo. Un poco más. Es que ya no aguanto. Sí aguantas un poco más. Y es ahí donde la palabra de Dios hace vida en nosotros. Quiero un poquito más de ti. Usted puede. La palabra de Dios todas las mañanas nos anima. Pero si usted no lee la palabra de Dios, se va a desmayar. Si usted no se comunica con Dios, vas a tener miedos. Si tú no tienes una relación con Dios, el enemigo te va a asustar a la salida a la puerta. Pero si tú tienes una comunión con Dios, pues vas a tener fuerzas. Por eso es importante que en la mañana, antes de empezar, Dios de los cielos, gracias por este día, Señor. Dame una palabra para este día, papá. El Señor te da la palabra. El Señor te habla. Yo hay días que quiero ir a montar cicla, pero entonces siento que la cama es más rica que ir a montar cicla. Pero si alguien me llama y me dice, pastor, vamos a ir a montar cicla, esa voz me motivó y me levanta. Nosotros necesitamos de la palabra de Dios para continuar adelante. Cuando Dios
llama al pueblo de Israel, lo llama para pasarlo por un desierto. ¿Por dónde le iba a pasar? Por un desierto. A sus escogidos, a su pueblo. Lo llevó y les dijo: oye, yo voy a sacar mi pueblo y voy a llevar a mi pueblo a un desierto para que dependa de mí. Estos no van a depender más de Egipto, del mundo, sino que ahora van a depender de mí. Ahora van a depender de la comida que yo les pueda dar en el desierto. Y Dios sacó a este pueblo y alimentó a su pueblo en el desierto. Nadie pereció de hambre. Todos fueron sostenidos por Dios. Y Dios quiere hacer con su iglesia que su iglesia dependa más de Dios y no de la economía del mundo. Tal vez nosotros llegamos y decimos aquí así: no, es que si la economía por aquí o sea, humanamente lo vamos a pensar. Porque va a venir un momento de crisis económico. La Biblia nos habla de un momento de crisis económico. Mira, mis amados hermanos, hay una guerra en este momento. Y la guerra que hay no solamente es por territorios, sino hay una guerra económica. El Dios de este mundo se llama la economía. Ese es el Dios de este mundo, la economía. Y la economía va a tener que llegar un momento en que ponerse por el piso. Y no solamente la economía de Colombia, sino la economía del mundo. Amén. Tiene que llegar al piso para que cese la soberbia de la economía. ¿Me está comprendiendo? Para cesar la soberbia de la economía. Y en este momento hay una guerra de economía. Rusia quiere poner por el piso el dólar. ¿Es así o no es así? Y Rusia dijo aquí así, dijo: yo quiero que el rubro sea la moneda que más vale. O sea, quiero darle un alto nivel a la moneda. Entonces, para que la moneda valga, tiene que buscar el apoyo de otras naciones. Buscó el apoyo de la China, si es así o no es así. Buscó el apoyo de otros. Y dijeron: sí, estamos contigo, Rusia. Les voy a vender el gas a las naciones europeas, pero me van a tener que pagar en rublos. ¿Para qué? Para que suba, para que el dólar se ponga por el piso. Y Estados Unidos dice: no, vamos a bloquear a Rusia económicamente por este lado, por aquel lado, por este lado. Hay una guerra económica. La China quiere ser la nación más superpoderosa en economía del mundo. Y por eso está sucediendo lo que está sucediendo. La economía tiene que caer en el piso. Lean Apocalipsis capítulo 18. Y ahí nos habla de la economía. La economía tiene que caer al piso para que el único grande, el único poderoso, el único a quien se rinda honor y gloria y se doblen las rodillas sea nuestro Señor y Salvador Jesucristo y nuestra economía. Amén. Todo tiene que caer. Pero el Señor le dice a Pedro: Pedro, yo he rogado a ti. ¿Para qué? Para que tu fe ¿qué? No falte. No falte. Amado hermano, quisiera traerle unas noticias diferentes en esta mañana. Quisiera decirle que todo va a estar mejor, pero yo voy a decirles que no, todo va a estar mejor, que vamos a empeorar. Necesitamos orar por Colombia. Algunos dicen la solución, algunos dicen, voy a decirlo así abiertamente, algunos dicen la solución para Colombia en este momento es Petro. Otros dicen la solución para Colombia es Rodolfo. Otros dicen es Fico. Otros dicen John Milton. Bueno, todos los que hay. Yo les voy a decir algo en esta mañana: quítese de la cabeza eso. Amén. No es la solución un hombre para Colombia. Aleluya. La solución de Colombia se llama Jesucristo. Amén. La solución de nuestra nación se llama Jesucristo. Esa es la solución. El día en que vuelvan a darle lugar a Cristo en el gobierno, el día en que Cristo sea predicado en los colegios, el día en que Cristo sea glorificado en las universidades, ese día Colombia va a cambiar,
porque se le está dando el primer lugar a Dios en la nación. Pero no se puede sacar una nación adelante sin la ayuda de Dios, porque todos nosotros los seres humanos somos corrompidos. Todos somos corrompidos. Y el único que puede sanar el corazón del corrupto, el único que puede transformar las vidas, se llama Jesucristo de Nazaret. Él es el único que puede transformar esto. Y mientras que eso suceda, la situación va a ser difícil. La situación en Colombia y en el mundo va a ser difícil. Pero también hay algo que quiero que usted comprenda, y con esta palabra termino. Es que sí hay dos fuerzas espirituales. Está la fuerza de la maldad, está la brujería, la hechicería, donde Dios prohíbe rotundamente, si no estoy mal es en Deuteronomio capítulo 8, si no estoy mal, donde Dios prohíbe rotundamente la adivinación, la brujería, la hechicería, el agorero. 18, 9 al 12. 18, 9 al 12. Dios prohíbe, y es una ley eterna, donde Dios dice que ningún agorero, ningún brujo, ningún hechicero, ningún sortílego, ¿dije bien? Sortílego, era el reino de Dios. Pero Colombia en este momento espiritualmente, déjeme decirle con el respeto que se merecen los indígenas que están aquí en la 40 y algo, ahí están haciendo brujería, hechicería. En el Valle del Cauca levantaron, ¿cómo se llama eso? Santuarios, o no sé cómo decirle eso. Sí, lugares para maldecir a nuestra nación. Monumentos. A Colombia la tienen rodeada, escúcheme bien, la tienen rodeada de brujería y de hechicería. Voy a decirles algo. Le he dicho a Colombia, le he dicho a Dios en mis oraciones: Dios de los cielos, Colombia y Israel, suramericana. Amén, amén. Guárdame a Colombia, Señor. ¿Sabes por qué yo predico de esta manera? Porque yo sí sé el poder espiritual que se mueve sobre una nación. Y lloro por eso. Porque a veces nosotros pasamos desapercibidos y no entendemos lo que pueda, el daño terrible que puede hacer el mundo espiritual. Déjeme decirte algo, que usted y yo somos responsables también de la bendición de lo que sucede aquí en Colombia. Es usted, hermano, porque a usted se le ha sido revelado el Evangelio y el poder del Evangelio. Y si usted no hace nada, otros llegarán y te consumarán. Es usted y yo los responsables. Es usted y yo los que tenemos que levantarnos y levantar nuestras manos y decirle: Señor, bendice a mi nación, bendice a Colombia, perdona a la iglesia. Tú eres el Dios que necesitamos para que tú levantes a nuestra nación. Vaya, mire a ti, donde se practica la brujería, la hechicería. ¿Cómo está esta nación? Vaya, mire Cuba. La pobreza, La ruina, la miseria. Pero tal vez usted y yo pudiéramos hacer algo por esta nación, porque de una y otra manera sí vamos a ser zarandeados. Pero necesito que usted se levante como él. Por eso le dije yo que anotara y quisiera algo diferente, para que no se olvide de esta prédica. Gloria a Cristo. Y se levante como un hijo de Dios y tome su lugar. Hoy quiero pedirle que usted se ponga sobre sus pies y quiero pedirle que oremos por esta nación. Mire, le voy a decir algo con el respeto, con el respeto que usted se merece, y tal vez usted lo ha hecho por ignorancia. La Biblia dice: sujetados a vuestros gobernantes y oren por nuestros gobernantes. Eso dice Dios, para que puedan vivir sosegadamente. Pero la Biblia prohíbe maldecir un rey. Es delicado maldecir un rey. Es delicado. Tal vez usted ha levantado su voz para maldecir al gobierno. No lo haga, porque eso es supremo. No maldecirás a tu rey, dice Dios. No lo hagas, hermano. Lo que tienes que hacer es orar. Y no sé la situación
que tú y yo vayamos a enfrentar. Pero lo único que sí podemos hacer es pedirle a Dios que nos ayude con la fe para que nuestra fe no falte en los momentos difíciles. Amén. Amén. ¿Sabe quiénes? La Biblia dice, ¿sabe quiénes son los apóstatas? Los que reniegan de la fe. Y tal vez usted ni yo lleguemos a ser apóstatas, a maldecir lo que un día creímos. Porque tal vez aquí diga, gloria a Dios, te amo, Señor. Pero ¿qué tal que llegáramos a una situación tan difícil como la que mostramos en el libro de Ezequiel? Así que yo quiero pedirle en esta mañana que ore. Ore por Colombia. Eterno Dios, Ore, levante su voz. Santísimo Padre Celestial, Bendiga esta nación. nuestra nación está delante de ti. Reclame esta nación para Cristo. Señor, nuestro pueblo delante de ti. Nuestra Colombia está Vamos, delante ore de ti. hermano, no espere que yo lo ore por Señor, usted. colocamos al norte y al sur, Clama al por oriente esta y al nación, occidente, Señor. delante de tu hermosa presencia. Escúcheme, hay unos decretos en el reino de las tinieblas contra Señor, Colombia. y que todo decreto del Pero esos infierno decretos tienen que ser destruidos en la cruz del Calvario. poderoso de Jesús. Porque lo que Dios ha bendecido, nadie puede maldecir. Señor, clamamos a Colombia es la Israel de Sudamérica. Señor, clamamos ante tu Colombia Padre, es un país temeroso de Israel Dios. celestial. Clamamos ante ti. Vamos en esta mañana, ore con todo su corazón. Oremos, Señor, Si es posible, derrama su corazón delante de Dios por esta nación, donde tus hijos están creciendo, donde tus nietos van a crecer. Colombia, tierra deseable. Vamos, hermano, ore por esta nación. Clame por los niños, clame por los colegios, clame por las universidades, clame por las instituciones públicas en esta mañana. Ore con todo su corazón. No pierda su fe, tu fe no puede faltar en este momento. Ore a Colombia, ore por Colombia. A cada lugar, a los 33 Padre mío, departamentos de nuestra mira esta nación. los 33 gobernantes, Mira nuestros los ríos, mira alcaldes, nuestras Señor. tierras, Presentamos, Señor. Señor, las ramas legislativas. Señor Dios de los cielos, tú eres quien bendice, tú eres quien ordena la tierra que dé fruto, Señor. Señor, desde los cielos da la orden, bendice a Colombia, bendice nuestra nación, mi amado Padre. Tú eres quien levanta, tú eres quien quita y pone reyes, Señor. Oramos, Señor, por el próximo presidente de Colombia, Señor, que se ha puesto por ti, un hombre que te ame, Señor, un hombre que respete tu palabra, mi amado Padre. Tu palabra dice, mi amado Dios de los cielos, que cuando el justo gobierna, el pueblo se alegra, mi amado Dios. Señor, no queremos presidente puesto por la humanidad, puesto por el pueblo, mi amado Padre, sino que seas tú, Señor Dios de los cielos, poniendo ese varón, Señor, que te ama, que levanta tu palabra, Señor. Te lo rogamos, Señor, en esta mañana, en el nombre poderoso de Jesucristo de Nazaret. Bendice a nuestra nación. Bendice nuestras alacenas, bendice nuestros campesinos, bendice las tierras, mi amado Padre, bendice nuestros ríos, bendice nuestros mares, Señor Dios de los cielos, te lo suplicamos, bendice nuestros nevados, bendice nuestras montañas, bendice nuestras llanuras, Señor Dios de los cielos, tú eres quien bendice y tú eres quien levanta. Bendice, Padre Santo, cada hombre y mujer. Ahí con tus ojitos cerrados. Padre, glorifícate. Ahora ore. Santo, santo. Ora por tu fe. Señor, gracias por ora por tu fe en esta mañana. Gracias por levantarnos. Ahí con tus ojos cerrados. Gracias por Tal vez tú y yo
que es en nos tengamos que Cristo enfrentar a Jesús. situaciones muy difíciles. Señor, sosténganos con la diestra No de sea tu que justicia. te vayas a enfrentar. Sosténnos con la diestra de Pero tu dígale, justicia. Señor, en esta mañana yo oro Te alabo, Rey de Dios. para que en medio de la prueba yo te pueda glorificar. Señor, salve. Que en medio de la prueba yo te pueda creer, Señor. Salve. Que mi fe no falte. Salve. Sé que la fe tiene que ser purificada. Aleluya. Sé que la fe tiene que ser probada. Sé que tú quitas de mí toda humanidad, todo concepto humano, y me enseñas a depender de ti. En esta mañana, dígale, Señor, Gracias. no quiero ir a la ligera como lo hizo el apóstol Pedro. Aleluya. No quiero prometerte nada, Dios. Solo quiero, Señor, que en esta mañana tu Espíritu Santo, Dios, Sosténgalos con la esté diestra sobre mi vida, esté sobre mi casa, Dios. Quiero en esta mañana tu presencia. Yo quiero, yo amo tu presencia, y con tus ojitos cerrados, dígale a Dios, Gracias. Señor, ayúdame. Ayúdame para enfrentar las situaciones que vengan. Ayúdame, Señor, Dios de los cielos, para permanecer firme en tu palabra y poder decir como lo dijo el apóstol Pedro, Señor, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Gracias. Gracias. Señor, Gracias. todos demandan de mí mi fe, Aleluya. pero solo en ti, Señor, hay fe. Solo en ti hay poder. Solo en ti hay esperanza. Hay con tus ojitos cerrados, ver niños aguantando hambre, ver niños enfermos, ver ancianos abandonados. Que haya falta de provisión duele. 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 Porque tal vez tu fe, mi fe, tenga que ser probada. Y tal vez tú tengas que ver cosas que no están en tu imaginación y en tu mente. Pero tú le puedes decir a Dios en esta mañana: ayúdame a creer, Dios. Ayúdame a creer. Ayúdame a esperar en ti, mi Señor. Tú eres Dios bueno, y tu misericordia es de generación en generación. Es más grande tu misericordia que la vida, Dios. Gracias, Dios. Gracias, Señor. Gracias por tu amor. Por favor, Gracias ayúdanos. por su grandeza y su misericordia. Ayuda a mi hermano, no sé la situación que está pasando. No sé la situación que está viviendo.